A 50 años del fallecimiento de Juan José Hernández Arregui, hoy vamos a estar hablando sobre su obra, su pensamiento, indudablemente uno de los grandes intelectuales argentinos, de aquellos que han sabido recorrer todo el espinel del pensamiento, ¿no? Vamos a ir a partir de su vida, de su biografía, pero también de sus principales trabajos. Vamos a ir viendo que fue un teórico del arte, de la literatura, de la estética, pero también de la política, también del rol de los sindicatos, también del papel de la unidad hispanoamericana, como vamos a ver que él la denomina. Es decir, realmente es un pensador muy completo, muy complejo, y bueno, en el día de hoy junto a Mara Espasande, que me acompaña, estaremos reconstruyendo un poco su vida y su obra. Sí, uno de esos hombres que todavía hoy necesitamos seguir rescatándolos porque siguen en el olvido, más allá que dentro del campo de la militancia es leído, es debatido, por ejemplo, en el ámbito académico, siendo que él provenía de los espacios académicos, era doctor en filosofía, como vamos a contar, todavía hoy sigue siendo un excluido. ¿En cuántos programas, en cuántas de las currículas de filosofía, por ejemplo, de historia del arte, de crítica literaria, en cuántos de esos programas aparece su obra y su vida, ¿no? Creemos que todavía es una tarea pendiente que tenemos que darnos, porque como él mismo comentaba, él comienza haciendo una crítica literaria, una crítica estética, pero él dice, la crítica estética da paso a una historia de las ideas. Entonces, en su obra uno encuentra una riqueza vinculado a elementos de la crítica literaria, estética, artística, pero también de los fundamentos de un país que él mismo va a llamar un país semicolonial, ¿no? Entonces, ¿quién es Hernández Arregui? Vamos a comenzar, como nos gusta a los historiadores, por el principio. Vamos a comenzar en el momento en el cual él nace, que aquí ya hay una primera particularidad, porque algunos autores plantean 1912, otros 1913. Lo cierto es que él nace en Pergamino, pasa su infancia allí, y luego su adolescencia en la ciudad de Buenos Aires, hasta que con 19 o 20 años llega a Villa María, Córdoba, provincia que va a ser su espacio de formación, su primer espacio de construcción política, intelectual, académica, transcurre en esa Córdoba de los años 30. Él va a comenzar con un interés por el mundo de la política de manera bastante temprana y va a afiliarse a la Unión Cívica Radical allá por el año 33, en un momento donde ser radical, había que aclarar de qué radicalismo se era, porque ser radical podía significar muchas cosas. Pensemos que en el año 30 se había derrocado a Irigoyen y que a partir de ese momento la resistencia radical había sido importante y fuerte, pero también combatida y se había tenido que replegar. Por lo tanto, empiezan estas dos tendencias entre un radicalismo que negocia, un radicalismo que va a ser cómplice del contubernio de la década infame y otro radicalismo que va a resistir en diferentes expresiones. En el caso de Córdoba aparece una gran figura, Sabatini, que va a congregar a estos radicales con ideas irigoyenistas, nacionalistas y antiimperialistas, como dice el mismo Hernández Arregui. Cuando recuerda sus inicios en la militancia, él plantea, bueno, me sumé a un radicalismo nacional y antiimperialista, ¿no? Exacto. Bueno, Amadeo Sabatini, que llegó a ser gobernador de Córdoba y que en el año 45 va a ser una de las figuras que se proponían como posible candidato a vicepresidente con Perón. Finalmente Sabatini no acepta ese lugar, que lo hubiera puesto en otro lugar en la historia, por cierto, ¿no? Pero bueno, en los años 30 fue una gran esperanza para ese radicalismo irigoyenista. Recuerden que Irigoyen había muerto en el año 33 y bueno, ahí se da una puja entre un sector alvearista del radicalismo, que sería un radicalismo liberal, que era partícipe de esta década infame, y el sector que se mantenía fiel, digamos, a las banderas del irigoyenismo, entre los cuales va a estar en el año 35 la creación de Forja, del cual Arregui no participa, él está en otro proceso, está en el proceso de Córdoba con Sabatini, y en ese marco, como decía Mara, él va a hacer sus primeros pasos formativos, tiene solo 20 años, 25 años, 30 años, que es cuando finalmente él se va a recibir no solo como licenciado de filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, sino también como doctor en filosofía, bajo la dirección de
Rodolfo Mondolfo. Quizás para muchos de ustedes que escuchen este nombre sea la primera vez que lo sienten nombrar, pero Rodolfo Mondolfo fue una figura muy importante de la intelectualidad argentina del siglo XX. Él era de origen italiano, se migra a Argentina con el proceso fascista en Italia, y va a ser una figura muy particular en la cual uno puede rastrear muchos rasgos del pensamiento de Arregui, ¿no? Porque Mondolfo tenía una beta filosófica muy erudita, muy profunda, era un estudioso de la filosofía de la antigüedad y del Renacimiento. Hasta el día de hoy Mondolfo es considerado uno de los grandes conocedores de la filosofía antigua y renacentista, pero también recupera el marxismo. En esa síntesis que vemos en Mondolfo entre un marxista o un marxismo que valora también la dimensión cultural, la dimensión espiritual de la reflexión, la dimensión intelectual de las sociedades, ya encontramos algo que vamos a encontrar en Arregui, ¿no es cierto? Sí, y además la particularidad de su militancia, pero también su formación académica, porque esto que vos hacés referencia al haberlo tenido a él de docente, de profesor, de guía, de maestro, hace que Hernández Arregui en toda su obra despliegue una erudición muy destacada. Inclusive cuando debate con los intelectuales y el mundo académico, él mismo solía decir a modo de broma que a los intelectuales había que cocinarlos en su salsa, ¿no? Y por eso es que en sus textos hay tanta referencia y poner en diálogo sus ideas con también las tradiciones de pensamiento europeo. Hay un constante poner en diálogo y mostrar ese conocimiento, a diferencia, por ejemplo, de un Arturo Jauretche que no le interesaba que lo consideren en ese plano, ¿no? Como una voz o una cita de autoridad, sino Exacto. que tenía otra búsqueda. Pero de los pensadores nacionales es aquel que ha tenido una mayor inserción en esta vida académica. Sí, en cierto sentido es una rara avis, ¿no? Es decir, es un personaje que no encaja en los moldes del pensamiento nacional de la época, que era más bien un pensamiento nacional que se hacía fuera de las universidades. No, Hernández Arregui es un universitario, él es un académico, y eso lo vuelve un personaje particular y particularmente incómodo cuando ella despegue, vamos a ver, en los años 60, su gran obra, va a ser particularmente incómodo para la intelectualidad académica argentina, cipaya, ¿no? Colonial, porque él era de los propios, ¿no? En cierto sentido. Él manejaba el mismo corpus, el mismo conjunto de autores, con una gran erudición, que como dice Mara, indudablemente le ha venido de la influencia de Mondolfo como gran figura intelectual de aquellos años de la filosofía argentina, y que tuvo una larga vida Mondolfo. Hoy repasaba para esta charla que él falleció después que el propio Hernández Arregui, ¿no? Vivió 100 años Mondolfo y tuvo la desgracia de ver fallecer a su discípulo, ¿no? En cierto sentido es una desgracia. Y para cerrar esta etapa juvenil, formativa, digamos que él se doctora en el año 44, ya había ocurrido el golpe del 43, el Grupo de Oficiales Unidos, ya estaba Perón emergiendo como la gran figura de las masas, el gran líder argentino, y en ese contexto Mondolfo termina su tesis doctoral, que se titula Las bases sociológicas de la filosofía de la cultura griega. Fíjense, ¿no? Es decir, es un tema estrictamente académico, donde sin embargo ya se ve el método que él va a seguir en su análisis posterior, porque son las bases sociológicas de la cultura griega o de la filosofía griega, ¿no? Es decir, está pensando cómo la dimensión material, la dimensión sociológica, impacta en el plano de las ideas. A eso le agregamos, con esto sí es bien propio de los pensadores nacionales, esta versatilidad que va a tener nuestro Hernández Arregui, porque ya en los primeros años de los 30 publica los cuentos, escribe los cuentos 7 notas extrañas, ¿no? Y por la misma época tiene algunos artículos en tono de ensayo político en periódicos tales como Nueva Generación, Intransigencia, Debate. Lo digo porque también estas charlas están buenas para dejar algunos materiales y las inquietudes para ir a buscar para futuras investigaciones. Y en el 42 tiene otro escrito que se llama así una reconstrucción educacional, que es poco trabajado, pero que también es interesante porque ya comienza a plantear algunas de las tesis que en los textos después del año 57 va a desarrollar con profundidad. Exacto. Y otro tema que me parece fundamental que mencionaste es el vínculo que Hernández Arregui va a tener con Forja y la influencia de los cuadernos de Forja. En particular,
de la obra de Scalabrini Ortiz, que él va a reconocer como un puntapié, ¿no? Fundamental. Pensemos que Córdoba en esa época tenía un ambiente cultural e intelectual bastante particular. A veces uno dice, bueno, ¿y qué pasaba en Córdoba? ¿Por qué en Córdoba? Por lo menos hay dos procesos que van a estar en el clima de aquellos años. Por un lado, la herencia de la reforma universitaria, ¿no? Era la tierra del Manifiesto Liminar, de Doro Roca y de una generación americanista. Y por el otro lado, que fue un espacio que recibió una migración de republicanos españoles muy importante. Y allí había y circulaban también ideas vinculadas a estas izquierdas, ¿no? de la República Española. Exacto. Y bueno, siguiendo con su vida, bueno, en esos años también no lo hemos mencionado, pero es importante en su vida. Él conoce a quien va a ser su pareja y su compañera de toda la vida, que es Odilia Giraudo. La conoce de joven, bueno, y va a estar con ella hasta su fallecimiento. Y con ella viene a vivir a La Plata. Digo viene porque vivo en La Plata, aunque ahora no estamos en La Plata. Pero Para tus pagos. va para La Plata en el año 47, en el que él se afilia, ahora sí, al Partido Peronista. Recuerden que no existía todavía el Partido Justicialista, ¿no? Era el Partido Peronista, él se afilia. Ahí indudablemente ya entiende los límites del radicalismo, como fue todo el proceso de los autores y los pensadores referenciados en Forja, que van a sumarse a ese primer peronismo. Él, de hecho, va a La Plata, donde va a trabajar en la gestión del gobernador Mercante, ¿no? Gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires. No es un cargo muy importante, es un cargo, diríamos, hoy de segunda línea. Era director de publicaciones y prensa del Ministerio de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Pero eso va a ser el cargo de gestión en el que él va a hacer su aporte a la gestión de Mercante, que fue la gestión en la cual se cobijaron gran parte de los pensadores de Forja. Y él ya, estando en La Plata, él ya sí pasa a tener un vínculo directo con Jaureche y con este grupo de pensadores. Piense que Jaureche en esos años fue el director del Banco Provincia de Buenos Aires. Entonces ahí hay un vínculo ya directo y va a comenzar su actividad académica universitaria, ¿no? Él va a ser docente en la Universidad de Buenos Aires, va a ser docente en la Universidad Nacional de La Plata durante todo el peronismo. Así que es un periodo para él de vida académica, de participación en la gestión pública y de consolidación un poco de su formación, ¿no es cierto? Sí, y se destaca también la participación en la radio del Estado de la provincia, donde realiza algunas columnas muy críticas hacia la obra de Borges, las críticas literarias a Borges, a Victoria Ocampo. E insisto, ¿no? Son todos datitos que uno puede ir encontrando para luego ver cómo en los años 50, 60 van a tomar forma en sus libros y en sus obras ya con gran desarrollo, ¿no? Tal cual. Bueno, de esas columnas de radio es muy interesante porque uno en los últimos años hemos empezado a escuchar esto de que, bueno, quienes hacemos vida académica o nos dedicamos a tareas del pensamiento, tenemos que acercarnos a la sociedad y está quienes se lanzan un podcast, está quienes hacen un canal de video. Bueno, Hernández Arregui, en el año 51, si no me equivoco, empieza en Radio del Estado, que es el nombre que tenía en ese momento Radio Nacional. Si él tiene una columna, un programa semanal de filosofía y literatura. Y de hecho muchas de las columnas que él hizo, no todas, pero muchas de las columnas él las va a agregar en este libro suyo posterior, Imperialismo y Cultura, que es un libro del año 57, sobre el cual vamos a hablar en breve, y él va a transcribir muchas de sus columnas ahí, para demostrar que no, contra la imagen que se quería construir del peronismo como un gobierno de la barbarie, que por el contrario, él decía, fíjense, en la radio del Estado se le daba espacio a una filosofía de esta profundidad y de estas características, ¿no? Entonces él por eso transcribe las columnas de filosofía, que son muy interesantes, en este libro, en un apéndice que él agrega después a Imperialismo y Cultura. Este periodo de su vida concluye abruptamente. ¿Cuándo concluye? Septiembre de 55, ¿no? Que es un parteaguas. Mencionar un acontecimiento, un proceso que, al igual que Jaureche y que los hombres forjistas en el 52, va a tener un primer momento de crisis vinculado a la persecución y al macartismo que se ejerció sobre él, particularmente en él por su formación vinculada a la filosofía marxista, ¿no? Y a la mirada materialista que tenía del análisis del hecho social. Entonces esto es anterior al gran cimbronazo del 55, pero también sí, influye en la construcción de su obra, de su subjetividad y de las lecturas que después él va a desarrollar sobre
los nacionalismos y sobre el peronismo. Sí, totalmente. Es un punto que atraviesa toda su vida, que es haber sufrido el macartismo, ¿no? Es decir, la persecución a su obra y su labor, porque él siempre defendió el método marxista de análisis. Y dentro del peronismo, incluso en la época clásica del primer peronismo, bueno, la palabra marxismo estaba muy fuertemente identificada con el bloque comunista, que en la teoría justicialista era uno de los dos, digamos, una especie de teoría de los dos demonios, ¿no? Estaba el imperialismo yanqui capitalista y el imperialismo soviético comunista, ¿no? Él reivindicaba el marxismo, si bien no reivindica la Unión Soviética, no tiene un análisis específico sobre eso, pero siempre reivindicó y se identificó como marxista, ¿no? Sí, como análisis, como método y también como una forma de interpretar la realidad nacional que lo lleva a adherir al peronismo. Esta síntesis de soy peronista porque soy marxista está vinculada a eso. Tal cual. A partir del ejercicio de la metodología y del estudio de la lucha de clases, considerar que el nacionalismo antiimperialista del peronismo era la opción por ser marxista de formación. Es muy interesante. Estamos acá con varios libros que nos permiten mostrar que hemos trabajado para este. Es muy interesante en la biografía de Galasso, que hace de Hernández Arregui. Él acá pone fragmentos de las cartas de Arregui con Jaureche, de Arregui con Scalabrini Ortiz, en los años de ese segundo peronismo, cuando ya Domingo Mercante había caído en desgracia, Evita había fallecido, y se recrudece la persecución contra figuras como Arregui y el propio Jaureche, ¿no? Y Arregui lo va a sufrir a esto, ¿no? Como dice Mara, va a ser en carne propia. Él siente las contradicciones del peronismo, que va a ser un tópico que él va a trabajar hasta sus últimos libros, ¿no? Uno puede ver en Peronismo y Socialismo, libro del año 72, donde él específicamente va a trabajar las tensiones y contradicciones del peronismo. Fíjense, estamos hablando de 20 años de reflexión sobre un tema que evidentemente le preocupa sobremanera, ¿no? Y bueno, como decíamos, año 55 es el golpe de Estado a Perón. Se pone fin a 10 años de soberanía, de búsqueda de justicia social, de independencia económica. A pesar de estas contradicciones que estamos diciendo, ninguno de estos grandes pensadores dudó jamás en que ese era el camino, que había que ir por el lado del justicialismo, del peronismo, de la Revolución Nacional. Y de hecho todos ellos, post golpe del 55, se van a reactivar, ¿no? Esto es muy interesante porque durante los años del peronismo con estas contradicciones, bueno, quedaron en una posición más bien secundaria. Ahora, sucedido el golpe setembrino, como se le llamaba, el golpe de septiembre del 55, ellos se van a poner frenéticamente a escribir, ¿no? Sí, ya desde junio, desde el momento de la arremetida contra el gobierno peronista, ahí hay una, como decís vos, una activación absoluta y todos, ¿no? Scalabrini también, que estaban muy llamados al silencio, se habían replegado de manera importante, salen, como planteás, a combatir con la pluma. Exacto. Y bueno, y son los años de la resistencia peronista. Bien, recuerden que la resistencia peronista, años 55 a 57 aproximadamente, va a estar conducida en Argentina por John William Cook, que va a ser la figura que Perón va a designar como delegado, incluso va a ser la única persona que él designe como heredero político en caso de que le suceda algo. Recuerden que en esos años Perón estaba exiliado y en el exilio sufre, en particular en Caracas, en Venezuela, un atentado de bomba que peligró su vida, ¿no? En ese contexto él dice, bueno, si me llega a suceder algo, mi heredero es John William Cook. Luego ellos se terminan distanciando, pero Cook termina siendo la figura que va a inaugurar el giro, por lo menos de un sector del peronismo, hacia una postura cada vez más revolucionaria, cada vez más cercana a una izquierda revolucionaria. El propio Arregui va a tener un reconocimiento en su obra a la figura de Cook, es decir, siempre lo va a considerar como un precursor de un peronismo revolucionario o de un marxismo nacional inclusive, ¿no? Y la otra gran figura que junto a Arregui y Cook van a intentar esta síntesis en esos años entre marxismo y nacionalismo va a ser Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Que ya está publicando sus grandes obras. Piensen que en el año 55 Abelardo Ramos publica Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina, que es uno de sus grandes libros, y la discusión era esa, ¿no? ¿Cómo hacer para radicalizar, ¿no?, al peronismo?
Y hay una discusión ahí entre Arregui y Abelardo Ramos, ¿no? Abelardo Ramos creía que había que ir por fuera del peronismo, por eso va a terminar creando el Partido de la Izquierda Nacional, etcétera, etcétera. Mientras que Hernández Arregui siempre entendió que había que estar por dentro del peronismo, dando la discusión, diríamos, ¿no? Haciendo una formación, trabajo con sindicatos, con Fuerzas Armadas, para adoptar una mirada revolucionaria. Sí, de hecho hay una disputa en algún sentido sobre quién acuñó el término de izquierda nacional, que tan utilizado comenzó a ser a partir de esos años y que ha marcado la construcción de una corriente política y teórica, historiográfica también dentro de la Argentina, con esta búsqueda de tener una mirada sobre y desde principios socialistas, pero justamente parado desde un país periférico y comprometido con la lucha anticolonial y antiimperialista. Y aquí otro elemento central de lo que vos planteabas, Santiago, cuando Hernández Arregui dice, bueno, en realidad no se trata de que el peronismo vaya en algún punto de radicalizar o hacer que el peronismo se acerque a la izquierda, sino de nacionalizar a la izquierda. Y esto está vinculado con el debate con Abelardo Ramos, donde había una cuestión táctica, estratégica, pero también una cuestión de concepción de qué implicaba la construcción de un frente de liberación nacional, que va a ser una de las temáticas que lo va a preocupar y sobre lo cual va a escribir, donde él lo que consideraba era, por lo menos que también su aporte estaba relacionado con tener como interlocutores a militancias, a intelectuales, mundo académico, donde había un desarrollo de la izquierda destacado, ¿no? Entonces hay un universo ahí. Recuerden, no, más bien les comento que él va a ser expulsado de la universidad junto a otros 4.000 profesores universitarios que la revolución libertadora, comillas, expulsa, ¿no? Vino a traer la democracia y la libertad. Bueno, expulsaron a 4.000 profesores de las universidades, entre ellos Hernández Arregui. O sea que él pasa a estar en el llano, es detenido por la Libertadora, él sufre la detención y él dice que él vio cómo torturaban a obreros en ese contexto represivo, ¿no? De la resistencia que estaba sufriendo la resistencia peronista. Y eso lo va a marcar profundamente a él. Y lo va a marcar profundamente otro hecho, que es que gran parte de la intelectualidad bien pensante argentina apoyaba la revolución libertadora. Este va a ser también en su pensamiento y en su historia intelectual, es un parteaguas, porque gran parte de la universidad, las grandes figuras intelectuales, literatos, referentes del pensamiento argentino, terminan apoyando una revolución libertadora que a todas luces era una revolución que venía a destruir todo lo bueno del peronismo, ¿no? Pérdida de soberanía, el ingreso al FMI, endeudamiento, desindustrialización, persecución, fusilamientos. Entonces Arregui esto no lo tolera y se vuelca todo el año 56 a escribir este libro maravilloso, que es su primer gran obra, que sale publicada en 1957, su primer gran obra, Imperialismo y Cultura, que es la obra que en algún modo lo pone a Hernández Arregui en la primera línea de la discusión nacional, ¿no? Es decir, hasta este libro, Hernández Arregui era conocido en los circuitos del pensamiento nacional, pero todavía no era Hernández Arregui, ¿no? Es este libro, que es el primero de una serie de libros que él publica en muy corto tiempo, que lo van a colocar en el primer lugar de la escena y que indudablemente tiene una riqueza desde el punto de vista del trabajo sistemático que él hace, en la clave de lo que decía Mara hace un rato, ¿no? Él va a decir, bueno, a mí no me interesa en este libro hacer una crítica estética o una crítica de la literatura sin más. Yo vengo a hacer una historia crítica de las ideas, para demostrar y para mostrar cómo es que la intelectualidad argentina termina apoyando esto. Esa es su pregunta. Cuando uno dice una pregunta problema, ¿no? Una pregunta de investigación. Aunque él dice, mis libros no son de investigación, son de lucha, ¿no? Y él hace este libro, que es un libro de una gran erudición, en la cual va a recorrer toda la historia del pensamiento, sobre todo la historia literaria de la Argentina, bien, la historia de la literatura, va a recuperar y a analizar las obras del siglo XIX, de un Sarmiento, de un José Hernández, del siglo XX, de un Manuel Gálvez, de un Manuel Ugarte, de un Jorge Luis Borges, de un Ernesto Sábato. Entonces, buscan ese periodo, en este libro, mostrar cómo la cultura, esta es su tesis fundamental, ¿no? De imperialismo y cultura, cómo la cultura no es un producto autónomo de las fuerzas sociales, no es un producto ajeno a los conflictos de clase o a los conflictos
entre metrópolis y colonia, sino que por el contrario, el arte está profundamente imbricado con las demás manifestaciones sociales y que ese arte que se presenta como esteticista, que persigue la forma pura, el arte por el arte, y que él ve encarnado en el Grupo Sur, ¿no? Encabezado por Victorio Campo, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, que él ve como este tipo de producción cultural es un arma al servicio del imperialismo, ¿no? Esta es su tesis, es una tesis muy contundente, es una tesis que viene a mostrar que contra una mirada determinista del marxismo, de lo que se trata es de entender la complejidad de la reproducción, de la dominación en una sociedad, que no es solo lo económico, que no es solo lo político, sino que también es preciso entender el papel de las ideas, el papel de la cultura, el papel de los intelectuales, y por eso se lo ha denominado a Hernández Arregui como el Gramsci argentino, ¿no? Porque es el gran autor que va a analizar desde el marxismo cuál es el papel de los intelectuales y qué papel tiene esto en la vida de un país, ¿no es cierto? Sí, y con toda claridad plantea que la actividad cultural es una ideología y además sostiene que toda actividad literaria va a adoptar características propias del ciclo económico en el cual se desarrolla. Y lo dice en estos términos, ¿no? Entonces, esto que vos planteás, el Gramsci argentino, está vinculado con la profundidad donde él vincula el ciclo económico, el momento del capitalismo, que en nuestro país, como capitalismo dependiente, le correspondía, decía Hernández Arregui, una literatura dependiente, una literatura que lleva a una falsa ideología y a una falsa identidad. Él va a ser durísimo con la caracterización de los escritores que eran reconocidos como los grandes escritores y escritoras argentinas y siguen siéndolo reconocidos como tales. Es durísimo y lo que plantea es que no son escritores de nuestra identidad nacional. Exacto. Directamente. Bueno, de hecho a Borges lo presenta como el poeta del Imperio Británico, ¿no? Pero... Bueno, poco después de Imperialismo y Cultura, como les dijimos, él entra en una actividad muy frenética de escritura y producción. Yo siempre insisto, en aquella época no existía Internet. Y es preciso ir a buscar las fuentes a las bibliotecas, leer un libro completo para buscar una cita, y él realmente hace un uso erudito de un aparato bibliográfico de citas que es impresionante, ¿no? En el año 60 publica su segundo gran libro, que es La formación de la conciencia nacional. En el año 63, su tercer gran libro, que es El ser nacional, acá está presente. Y luego pasan varios años hasta que aparece en el año 69 su cuarta gran obra, que es Nacionalismo y Liberación. ¿Por qué pasan estos años? Bueno, él dice que este libro ya estaba escrito en el año 65. Es muy interesante seguir los prólogos de los libros. A medida que él hace reediciones, le va agregando nuevos prólogos que te tiran algunos datos de qué sucedía con su vida, ¿no? Y él va a decir, por un lado, que anduvo con unos problemas de salud, pero además, creo que lo más interesante, que él va a decir que estos son conferencias que él fue dando en las provincias con sindicatos y con agrupaciones estudiantiles. Si tenemos el perfil de un intelectual, de un pensador, que no está en su escritorio en su casa, sino que él dice, bueno, esto salió de una charla que di con el sindicato de trabajadores del Estado en Rosario, esta la di en San Juan, en Chaco, es decir, él está recorriendo el país en una actividad de formación, en una actividad proselitista, de divulgación, que va a ser una marca en estos años, ¿no? Es decir, va a tener una actividad muy frenética de militancia, y de hecho en el año 64 va a crear un grupo intelectual. Yo creo que en su cabeza estaba la idea de recrear una especie de forja, como fue Forja en los años 30. No terminó siendo eso, pero es interesante como hito en la vida de Hernández Arregui, que es la creación del Grupo Cóndor. En el año 64 está su declaración completa de fundación, está en este libro, él la transcribe aquí. Está muy interesante, por un lado, cómo él va a presentar los pivotes de su pensamiento, la relación entre marxismo y nacionalismo, etcétera. Pero sobre todo, creo que es interesante destacar que el Grupo Cóndor tenía por finalidad, diríamos, dos grandes finalidades, o tres. Una va a ser tratar de impactar en lo que ellos ya estaban observando, que era la nacionalización de las clases medias. ¿No? Es decir, que es un giro de las clases medias que habían sido antiperonistas, un giro hacia el peronismo, ¿no? Esto que hacia fines de los 60 y principios de los 70 va a ser la marca de la época, ¿no? Las juventudes universitarias que se acercan al peronismo, ellos ya lo están viendo, y en buena medida son los libros de Hernández Arregui,
junto a algunos más, lo que van a propiciar ese giro, ese impacto en la clase media. El segundo objetivo del Grupo Cóndor van a ser las Fuerzas Armadas. Él siempre tuvo un ojo puesto en impactar e intentar nacionalizar a las Fuerzas Armadas. Ya habían visto el papel nefasto que habían tenido en el golpe del 55 y entendió perfectamente que con unas Fuerzas Armadas antinacionales no hay revolución nacional posible, ¿no? Y el tercer sector, diríamos, donde él quiere impactar es en los sindicatos, el movimiento obrero, ¿no? Él, sobre todo en los últimos libros, Peronismo y Socialismo, Nacionalismo y Liberación, ella empieza a dedicarle capítulos enteros a la cuestión sindical. Es decir, en parte por su impronta marxista, su impronta peronista, él va a entender que la clase obrera, que la clase trabajadora es la portadora de futuro, ¿no? De porvenir, de posibilidad histórica. Entonces él va a dedicar gran parte de su esfuerzo militante a hacer formación. Él habla incluso acá en sus libros de escuelas de capacitación, de formación política, para trabajar sobre la clase obrera y él va a atacar mucho lo que él va a denominar los falseamientos ideológicos, que son las tendencias hacia la burocratización del sindicalismo, hacia el abandono de una perspectiva de clase. Los Estados Unidos ya en aquellos años empezaban a tener políticas hacia los sindicatos para cooptar dirigentes sindicales, así como tenían políticas hacia las Fuerzas Armadas y los intelectuales. Entonces Arregui está haciendo una especie de contracampaña, ¿no? Es decir, está enfrentando la penetración imperialista, esto dicho en sus términos, ¿no? Sobre la clase trabajadora y sus organizaciones, sobre el peronismo, sobre las Fuerzas Armadas. Fíjense, ¿no? Es un Quijote luchando contra ni más ni menos las grandes usinas culturales del norte global. Y para hacerlo, echa mano de la historia, justamente, y en sus obras, a partir de la misma concepción que él tenía de la cultura y también la concepción de qué implicaba la lucha por la liberación nacional, va a considerar central el conocimiento y la revisión de nuestro pasado y de los relatos historiográficos de América Latina y de la Argentina en particular. Y allí es interesante porque uno puede observar no solo la lectura y la interpretación de un periodo concreto, sino también las conceptualizaciones y los debates en torno al nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo y qué tipos de nacionalismos hay? Y cuál es el que para él debe fomentarse y desarrollarse porque es quien va a lograr la liberación de la patria, ¿no? Y lo primero que hace en la formación de la conciencia nacional es un rastreo de los diferentes revisionismos. En general, cuando se habla del revisionismo histórico, se lo suele mencionar en singular, el revisionismo. Y Hernández Arregui es uno de los primeros, tal vez el primero, que sistematizó con mayor profundidad la existencia de diversos tipos de revisionismos que, insisto, está vinculado con expresiones distintas de los nacionalismos. Y va a discutir con el revisionismo de los años 30, con aquel revisionismo vinculado a la reivindicación de lo hispano en cuanto reivindicación, por ejemplo, de Juan Manuel de Rosas como aquel caudillo vinculado a lo católico y vinculado al orden, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice que hay un nacionalismo que es un nacionalismo que ama la patria, pero que desprecia a su pueblo o a sus sectores populares, ¿no? Entonces identifica que este relato historiográfico le está faltando una de las dos patas fundamentales para comprender nuestra tierra y la historia de nuestra tierra. No solo la cuestión nacional y la cuestión de la dominación colonial siempre presente, sino también la presencia del pueblo como sujeto de transformación. Pero no solo cuestiona o identifica a este grupo vinculado al revisionismo tradicional o conservador, sino también marca algunas diferencias con aquellos autores del revisionismo peronista o conocido tradicionalmente como peronista, rosista. Porque lo que identifica es que dentro del federalismo argentino existieron distintas corrientes y comienza a hablar también de diversos federalismos. Entonces marca allí que Urquiza, y hace una relectura de Caseros, señalando que Urquiza en un primer momento recibe el apoyo del federalismo del interior y que eso explica la fuerza que va a adquirir aquel ejército grande más allá de la participación de los unitarios y del Brasil, que obviamente es crítica, pero
en contra de esta postura de Rosas de no haber querido dictar la Constitución y repartir las rentas de la aduana. Esa es una lectura que él hace diferenciando el federalismo porteño, que va a caerle una y otra vez, ¿no? El espacio de Buenos Aires es un espacio objeto de crítica, de aquel federalismo y de aquellas montoneras y los movimientos sociales y populares de las provincias del actual territorio argentino. Entonces, ahí hay un punto importante porque va a ser inaugural de toda una tradición que luego en la izquierda nacional van a continuar muchos otros, de los cuales se encuentra el biógrafo justamente Hernández Arregui y Norberto Galazo, ¿no? Exacto. Mira, este punto que señala Mara como historiadora es central en la obra de Arregui y en la obra de estos pensadores nacionales en general, porque hay que ubicarse en la época, ¿no? Esa historiografía liberal dominante, ese pensamiento de los grandes literatos del Grupo Sur que dominaba la escena nacional, que eran profundamente antiperonistas, habían hecho una identificación muy fuerte entre Perón y Rosas. Entonces, en la discusión de la época, la interpretación sobre Rosas se había vuelto un tema del presente. Por eso ya en Imperialismo y Cultura, él, en el prólogo, ella entra en la discusión sobre la persona de Rosas. Hoy nos parece una discusión lejana, aunque bueno, ahora la política vuelve permanentemente sobre la historia, ¿no? Uno lo puede ver cuando nos dicen volvamos al país del siglo XIX. Bueno, es la discusión historiográfica en definitiva. Y Hernández Arregui le da una importancia muy grande. Fíjense que hablamos de un autor que domina el corpus literario, el oficial y el silenciado y el olvidado. Es un autor que domina la cuestión historiográfica porque entra en una discusión muy finita, con el revisionismo católico o conservador, con la historiografía liberal, mitrista, con la cual también discute, y se va a posicionar y va a ser uno de los fundadores de la corriente del revisionismo federal provinciano, ¿no? Que tiende a enfatizar el papel de las montoneras federales, Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, que hace una valoración de Rosas, donde él dice, justo lo estuve repasando, él dice Rosas era pro-británico pero no antinacional, ¿no? Es decir, es una figura que él la pone en un lugar intermedio, que es esa categorización que utiliza el federalismo provinciano, ¿no? Y una cuestión más para enfatizar, que a partir de Hernández Arregui, es uno de los historiadores, digamos, que piensa la historia en este sentido, ¿no? Filósofo, pero también historiador, la importancia de Pavón como punto de quiebre para la conformación de la oligarquía argentina. Él realiza a lo largo de sus obras una historia de la clase dominante argentina y de la oligarquía argentina, así como realiza una historia de los partidos de izquierda, por ejemplo, y el derrotero que fueron teniendo a lo largo del tiempo, alejándose de las posiciones nacionales o aquellos grupos que se acercaron, como vos mencionaste, al pasar Ugarte y la generación del 900, al cual también les da un espacio. Sí, claro. Pero la importancia de Pavón y la crítica que hace a Mitre es fundamental y central, cuando había otros revisionismos que cargaban un poco más las tintas, vamos a decir, con Sarmiento y en el momento de Casero. Hernández Arregui dice, el inicio del país oligárquico es 1861, ¿no? Y otro punto, sobre todo en nacionalismo y liberación, que es el que mejor desarrolla, creo yo, la cuestión del nacionalismo, también están en qué es el ser nacional, pero nacionalismo y liberación es el foco de ese libro. Él va a distinguir, creo yo, 4 tipos de nacionalismo, ¿no? Pero podemos distinguirlo a partir de 2 ejes. Un nacionalismo de las potencias centrales y un nacionalismo periférico. Ahí tenemos una primera distinción que es fundamental en la época. El nacionalismo central sería el nacionalismo imperialista, expansivo, que expresa una superioridad sobre otros pueblos, que se impone, que domina. El nacionalismo periférico de las colonias es defensivo, es liberador, no es expansivo, no pretende imponerse sobre otros pueblos. Entonces ahí tenemos una primera distinción. Pero, dice él, también hay que ver el carácter de clase de un nacionalismo. Si es un nacionalismo de las élites, bien, de los grupos dirigentes, o es un nacionalismo de las masas, popular. Tenemos una segunda distinción. Entonces uno podría hacer un cruce, identificar los 4 tipos de nacionalismos, ¿no? Indudablemente, Hernández Arregui es el teórico, o uno de los principales teóricos, de un nacionalismo periférico, es decir, liberador, y de las masas populares. Y en esa tradición, él va a ingresar en la discusión historiográfica, por un lado del siglo XIX, que le dan mucha importancia en esta época, pero también antes. Él va a decir, la primera discusión que tenemos que dar es que nuestra historia no empieza en el siglo XIX, sino en el siglo XVI.
porque él va a hacer toda una recuperación de la tradición de lo que él denomina como la América española o la América hispánica, ¿no? Que era una discusión también muy fuerte en la época, porque el revisionismo de tipo más conservador, asociado a un nacionalismo, conservador, hace una reivindicación del hispanismo, de la tradición hispánica, dice Hernández Arregui, como un ente abstracto, como una cuestión ideal. Es decir, no van a lo que España dejó en América como cuestión concreta, ¿no? ¿Qué es lo que a él le interesa de la tradición hispánica? Que él la defiende y la defiende con mucha fuerza en su obra. Le interesa sobre todo la cuestión de la unidad continental. Es decir, dada a través de la lengua, dada a través de la cultura, dada a través de las instituciones. Entonces él va a ser un férreo defensor incluso de denominarnos América hispánica, ¿no? Él va a decir, no tenemos que usar el concepto de América Latina. Para él, esto es un concepto creado en el siglo XIX por el imperialismo francés para incidir en la conformación de los estados nacionales en el siglo XIX. Yo creo que ahí esto es discutible, porque el que crea el concepto de Francisco Bilbao. Pero bueno, más allá de esta discusión, él va a defender, sí, la idea de una América hispánica o una América ibérica para incluir al Brasil, ¿no? Pero no es un hispanismo tradicionalista, no es un hispanismo conservador, es un hispanismo que reconoce una matriz indígena, que reconoce una matriz negra en América, que es la matriz popular de nuestros pueblos. Sí, sí, y creo que la diferencia central justamente con un hispanismo que toma, ¿no?, la tradición ibérica vinculado específicamente a lo católico, lo que está haciendo Hernández Arregui es desde una mirada social compleja, está observando lo multígeno en términos de Scalabrini Ortiz y está poniendo el acento en lo hispano en cuanto momento fundacional. Entonces, en lo que plantea, que es un debate interesante en la actualidad, porque todavía hoy, si uno mira en lo que se enseña por lo general en las materias básicas u obligatorias de nuestras universidades, la etapa colonial queda casi siempre afuera. No sé si están de acuerdo, salvo las carreras que tienen su especificidad. Se arranca de 1880 o como mucho el momento de la emancipación. Y lo que va a plantear Hernández Arregui es, hay un momento de una unidad y que no fue un momento, fue una etapa en la cual tuvimos 3 siglos. Por lo tanto, es allí donde él encuentra, más allá de la cuestión católica, que la reconoce como parte de la realidad latinoamericana y como parte, además de la necesidad de conformar este frente de liberación, está la iglesia allí, pero más allá de eso, lo identifica en cuanto a aquel sustrato de unidad, aquel sustrato cultural de unidad, que lejos está de tener una mirada esencialista, yo creo que por su influencia y su formación en el marxismo, y el componente de clase, donde también está mirando al conjunto social desde los de abajo, ¿no? Entonces eso lo ubica en otro lugar. Sí, sí. Esto es así. Además, él, que es muy propio también de la época, con fundamentos, pero es profundamente anti-británico. No piensen que Forja fue gran develador del papel del imperialismo británico en Argentina, en América Latina, en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, ¿no? Uno hoy ya parece que no hablamos del imperialismo británico, aunque tenemos una parte del territorio argentino ocupado todavía hoy por el imperio británico, ¿no? Sí, sigue siendo un actor fundamental en la escena nacional y latinoamericana. En aquellos años, la discusión con lo británico, lo anglosajón, marcaba mucho la discusión. Entonces, la mirada liberal, oligárquica, era vista como una mirada anglosajona, pro-anglosajona. Él lo ubica sobre todo en Sarmiento como la gran figura que con un gran fervor adhirió a la idea anglosajona, ¿no? Si bien con Sarmiento tiene siempre también ese recaudo que uno tiene como gran escritor americano, ¿no? Es decir, por un lado Sarmiento dice es uno de los próceres de la oligarquía liberal, pero al mismo tiempo es uno de los grandes escritores americanos que ha sabido describir como nadie el paisaje y los tipos culturales de nuestra tierra, ¿no? Pero más allá de eso, y con esto cierro, ese aspecto de la discusión con lo anglosajón explica también el posicionamiento hispanista de Arregui, sobre todo en relación con el siglo XIX, ¿no? Es decir, la idea de que el imperio español fue desmembrado cuando no estaba en la idea de los emancipadores americanos, esto lo dice con mucha claridad, San Martín, Bolívar, el propio Belgrano, tienen la idea de la continuidad de lo hispánico con base indígena, con base monárquica, con la idea de una unidad continental, mientras que lo británico y lo francés, pero sobre todo lo británico, va a ser aquello que desmembre a América Latina, ¿no? Por eso el combate tan fuerte
contra la cuestión anglosajona. Ahí se observa mucho de Ugarte, creo yo, que la obra de Manuel Ugarte, que es previa, pensemos Ugarte 1911, 1922, 23, con esta tesis del desmembramiento, además utilizándolo como categoría, porque después Abelardo Ramos va a plantear la balcanización, pero este término de desmembrar y de la fuerza de lo hispano en cuanto a un espacio de unidad, creo que ahí se observa también Ugarte. No, lo de Sarmiento, y vuelvo a lo que decía antes, yo creo que esta lectura de mover, ¿no?, la lupa de Caseros a Pavón también le permite tener un vínculo con la obra de Sarmiento distinta a otros revisionismos que cargaban allí en esa etapa y en ese momento y en la figura de Sarmiento la construcción del país oligárquico, ¿no? Tal cual. Bueno, y la reivindicación de Alberdi, ¿no? También. De Alberdi. Como la figura más interesante, dice él, de la generación del 37, y al mismo tiempo recuperando el Alberdi federal y provinciano, ¿no? Con sus contradicciones, pero recuperándolo, lo pone en un lugar similar a Sarmiento, ¿no? Aunque carga mucho más las tintas contra Sarmiento, sí, por ser un poco el padre de la colonización pedagógica en términos de Jauretche, ¿no es cierto? Claro, y además Alberdi el contrapunto lo toma por el contrapunto que tiene con Mitre. Volvemos, exacto, ¿no?, de exacto, nuevo a esto, a la importancia que tiene esta lectura. Y quería mencionar solamente también para recomendarles a quienes nos estén escuchando, el capítulo de Forja, de la formación de la conciencia nacional, porque bueno, vos hablabas cómo va recorriendo la historia y la historia de la cultura, la historia del siglo XIX, pero también del XX, y realmente en ese capítulo es de las primeras obras, porque además era muy reciente, las primeras obras sobre Forja, que después de la formación de la conciencia nacional tuvimos que esperar mucho tiempo para que aparecieran textos de estudio académicos o con un desarrollo en profundidad de qué fue esa experiencia y qué fue ese movimiento. Forja y la década infame. Sí. Salvo ese texto y lo escrito por los mismos protagonistas desde el campo académico o intelectual, ¿no? Bueno, ya para ir culminando con la vida de este gran pensador, hacia fines de los años 60, inicio de los 70, en Argentina se empiezan a suceder una serie de rebeliones populares, sobre todo el Cordobazo, ese gran hito que marca un poco el inicio de la crisis de la Revolución Argentina, como se la llamaba, a la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía. Y son esos años de inicio de un proceso de radicalización de masas con el cual Hernández Arregui había soñado en cierto sentido, que él había propiciado con su obra, no solo escrita, sino formativa, recorriendo el país, y él va a ver con gran entusiasmo incluso la acción del propio Perón en esos años, con quien se cartea, él va a compartir las cartas que le envía Perón, las va a transcribir tanto en Peronismo y Socialismo como en Nacionalismo y Liberación, donde Perón define el peronismo como un socialismo nacional, ya antes lo había definido como parte de la izquierda nacional. Entonces, indudablemente Hernández Arregui sentía un apoyo de Perón. De hecho, Perón en sus cartas dice que era el intelectual más importante, que había que recomendar su lectura. Es decir, él siente un gran apoyo, ni más ni menos que de Perón, ¿no? Y está viendo cómo la juventud se radicaliza, el movimiento obrero, e incluso sectores castrenses, sectores de la oficialidad del ejército, se acercan a Hernández Arregui y él inicia un trabajo político con un grupo de oficiales del ejército. Imagínense, era todo lo que él venía soñando y por lo cual venía trabajando hacía 20 años. Entonces fueron años de gran expectativa, de gran esfuerzo militante y de gran presión también en relación con la violencia reaccionaria que también empieza a sufrir el campo popular en general y él en particular, ¿no? Al punto de que en el año 1972 sufre un atentado de bomba en su domicilio, acá en la ciudad de Buenos Aires, un atentado de bomba muy fuerte, muy violento, es decir, no era una bomba que quería dar un mensaje disuasorio, sino que tenía fines letales, ¿no? De matarlo. Él finalmente no tiene más que heridas leves, pero su mujer, su compañera de vida, tiene heridas muy graves, ¿no? Esto a él lo va a marcar en los últimos años de su vida. Esto ocurrió en el año 72, es el mismo año que saca el libro Peronismo y Socialismo, donde él buscaba generar por primera vez un libro de lectura fácil, ¿no? Él lo dice en la apertura del libro, es decir, no quiero escribir más para intelectuales, no quiero escribir más para universitarios, quiero hacer un libro que pueda ser leído por un obrero, por una persona sin una formación específica,
Bueno, el resultado no sé si es el mejor en términos de eso que él buscaba, ¿no? Queda a gusto de cada lector, Queda a gusto cada de cada lectora. lector. Pero fíjense el título, ¿no? Es decir, no hay dudas de para dónde él veía que iba la cosa, que era básicamente que, de hecho lo dice en el libro, ¿no? El socialismo en Argentina, que era un proceso que ellos veían en esa época, es importante sobre todo para la juventud, ubicarse qué significaba el socialismo en los años 60 y 70, y se creía que el mundo inevitablemente iba hacia el socialismo. Es decir, era una cuestión de plazos, era una cuestión de métodos. Hernández Arregui va a creer que, por ejemplo, la revolución iba a ser violenta, él no creía en la posibilidad de un cambio pacífico. Un poco está discutiendo ahí con la experiencia chilena, ¿no? De Salvador Allende. Él lo dice explícitamente, ¿no? Es decir, las clases dominantes no van a ceder a sus intereses de clase, a sus privilegios pacíficamente, es decir, la revolución será violenta. Y él veía que efectivamente la violencia armada y la violencia política se multiplicaba en todo el tercer mundo. Entonces es importante ubicarse en esa época, en una época, insisto, que él había previsto y la cual lo tenía como principal protagonista, al punto que sufre un atentado de bomba en el año 72, que es de los primeros atentados hacia pensadores nacionales, hacia referentes del pensamiento. Año 72, ya después en el 74, 75, esto va a ser mucho más común, va a haber exilios, pero en el año 72 es porque Arregui estaba en un lugar central, ¿no? Y quizá también por su incidencia dentro de su inserción dentro de las Fuerzas Armadas. Piensen que a los oficiales que él estaba formando van a ser condenados bien por la justicia militar a distintas sanciones y va a desarmar el trabajo político que él estaba haciendo en el ejército. Sí, son años de un entusiasmo político-intelectual enorme, porque en algún punto el encuentro que él había realizado a lo largo de sus estudios, de sus escritos, entre el socialismo y el peronismo, él sentía, ¿no?, que se estaba desarrollando en la realidad efectiva, en la realidad concreta. Entonces era el momento de la descolonización del tercer mundo. Pensemos los movimientos de Asia, de África, la Revolución Cubana, el mismo Perón declarándose en favor del socialismo nacional con características propias que estaban vinculadas con la propia historia también del peronismo y de la búsqueda de la justicia social. Pero era el lenguaje de la época y era ese optimismo epocal, como suele llamarse, donde el cambio estaba por venir. Y en ese marco, el comenzar a ser perseguido fue un impacto enorme, sin lugar a dudas, pero no solo por la fuerza que comienza a observar que toma la oligarquía y sus brazos armados y militares y paramilitares, sino también por los conflictos que se comienzan a dar dentro del Frente Nacional. Cuando ya luego del 73 comienzan a profundizarse las diferencias dentro del Frente, él visualiza el peligro ante el cual se encuentra el país, la patria y la América Latina toda. Y son meses de mucha preocupación en los cuales recibe esta noticia de que ha sido incluido en una lista negra de la AAA y que su vida corre riesgo, al igual que la de otros compañeros. Tal cual. Ese es, diríamos, ya los años finales de Hernández Arregui. Hernández Arregui va a fallecer en septiembre de 74. Estamos hablando de que en el 72 él todavía expresa un enorme optimismo por la posibilidad de la revolución en Argentina. Piensen que Perón retorna al país a fines del 72 por un breve periodo de tiempo y después hace su retorno definitivo en el 73. En todo ese periodo, indudablemente, Arregui era una figura intelectualmente de un peso enorme y que expresaba con gran optimismo, un gran optimismo por lo que estaba sucediendo. Ya luego de la masacre de Ezeiza, en el retorno de Perón, cuando la derecha peronista, la derecha vinculada a López Rega, a sectores del sindicalismo, que él venía denunciando fuertemente, lo que él en la época se denominaba como los sectores bandoristas, ¿no? Toda esa violencia que empieza a desatarse entre una derecha y una izquierda peronista, lo van a asumir en un estado, dicen quienes lo acompañaron en ese periodo, de una depresión o de una profunda angustia, ¿no? Piensen que en mayo del 74 fallece Jaureche, con quien, bueno, él tiene una amistad, y finalmente él, luego de ser incluido en la lista negra de la AAA, donde esa lista negra incluía 5 nombres, y los primeros nombres van siendo asesinados, él tiene que partir hacia un exilio interno, hacia la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Que es donde lo encuentra la muerte, ¿no? Es decir, tiene un paro cardíaco y fallece en septiembre del año 74, ¿no?
Quizá por suerte no pudo ver el desastre que vino después, ¿no? En cierto modo yo creo que en su angustia le anticipa un futuro negro, y también expresaba preocupación, como también lo expresó Jauretche, por la deriva vanguardista de los sectores de la tendencia revolucionaria del peronismo, a los cuales él había apoyado y a la cual él se sentía parte, ¿no? Con Jauretche sucede un poco lo mismo, incluso diríamos con Hernández Arregui una identificación mayor, ¿no? Que con el propio Jauretche. Pero él ve con preocupación esa tendencia vanguardista. Por ejemplo, él crea en el año 73, crea una revista, ¿no? Que se denominaba Peronismo y Socialismo. Llegan a sacar un solo número. Luego viene un giro hacia la derecha del propio Perón después del asesinato de Rucci, donde empieza a decir, bueno, o sos justicialista o sos marxista, y todo esto a él lo descoloca profundamente y entiende que es momento de replegar. Y de hecho cambia el nombre de la revista y le pone Peronismo y Liberación, volviendo a un planteo anterior al planteo socialista. Ese repliegue es el que en cierto sentido no entendió gran parte de la juventud, sobre todo militante, de las organizaciones armadas, que es un repliegue que el propio Jauretche también entendió que había que realizar, y el propio Rodolfo Walsh, ¿no? Cuando uno ve los papeles de Walsh a la conducción de Montoneros, están diciendo, muchachos, tenemos que replegarnos, ya cambió la época, cambió el periodo, ¿no? Y Arregui entiende eso como lo entendió Jauretche. Sí, y aquellos que lo trataban en esos meses cuentan que en los últimos encuentros era un hombre de muy pocas palabras y que inclusive frente a los acontecimientos y la coyuntura del día a día, especialmente la confrontación entre los mismos compañeros, el mismo Hernández Arregui se llamaba al silencio y en algún punto el mensaje era, ya dije lo que tenía que decir. Esto que planteas vos, es momento de repliegue, es momento de escucha, es momento de calma para ver qué era lo que venía. Y en ese momento le encuentra la muerte. Ahora, una cosa importante que por lo menos llegó, para nombrar algún reconocimiento en vida, llegó a ser nombrado profesor emérito en la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires cuando se encontraba la conducción de Puig Gros. De Puig Gros, claro. Porque después del año 55, donde le habían arrebatado sus cátedras y había perdido todo el lugar de desarrollo en el mundo académico, fue un acto de justicia y de reparación histórica, ¿no? Exacto. Bueno, para concluir, hemos hecho un recorrido bastante completo por su vida, por su obra. Podríamos destacar algunos de los elementos centrales, ¿no? De lo que uno diría la actualidad de Hernández Arregui, ¿no? Porque hay cosas que evidentemente están muy situadas en un periodo histórico específico, pero hay otras que mantienen una vigencia enorme. Podemos enumerar a vuelo de pájaro algunos elementos. Una, indudablemente, es uno de los grandes autores de la tradición regional, nuestroamericana, que han hecho una defensa muy férrea de la necesidad estratégica de la unidad, que le va a denominar hispanoamericana, ¿no? Podemos denominar latinoamericana, de la patria grande, de nuestra América. Así que yo lo pondría como uno de los grandes valores en ese sentido, junto a un Manuel Ugarte, junto a un Simón Bolívar. Bueno, Arregui indudablemente entra en esa categoría de los pensadores de la patria grande, ¿no? Me parece que otro elemento central es la conceptualización y la historia que hace de los nacionalismos, que en un momento histórico en el cual nuestras tareas de soberanía y de desarrollo nacional siguen pendientes, está bueno tenerlo en cuenta porque existen diversos discursos vinculados a los nacionalismos y Hernández Arregui creo que le da en el clavo cuando plantea desde la periferia la liberación con el pueblo y desde el pueblo, ¿no? Poniendo al sujeto protagonista de la historia a los de abajo. Un tercer elemento que yo recuperaría de la actualidad de Hernández Arregui es el compromiso ético-político de un intelectual que él decía, ¿no? Que escribía con la sangre caliente y la cabeza fría, ¿no? Pero la sangre caliente, la idea de la pasión, de conocer, la pasión de pensar para transformar. Un intelectual que, junto a los trabajadores, junto a los sindicatos, recorría el país al movimiento estudiantil, a las universidades, que defendía un tono polémico. Él entendía que el pensamiento nacional debía ser polémico, que no tenía que adecuarse a las buenas formas, porque esas buenas formas en buena medida encorsetaban la posibilidad de la crítica que él defendía. Incluso la crítica dentro del peronismo, cuando a veces hay temor a la crítica, a la discusión, él decía, no, discutamos, porque hay una discusión de orientaciones dentro del peronismo.
del movimiento nacional. Bueno, esa discusión es válida mientras sea en un marco, ¿no? Crítico constructivo, ¿no? Ahí tenemos, creo yo, un tercer elemento de vigencia. Sí, y otro, y vinculado a esto que vos decís, la crítica aguda sobre la cultura y los dispositivos de dominación. Me parece que eso es un elemento central que él a lo largo de toda su vida va a desarrollar, esta crítica literaria, estética, también las referencias a los medios de divulgación de esas ideas, que vienen de la mano de la crisis del espíritu. Y a mí en estos tiempos, releyendo a Hernández Arregui, es uno de los elementos que me resultan también interesantes, porque analiza mucho aquellos años 30, por ejemplo, de la crisis del espíritu popular y cómo para él el campo de la resistencia también es un campo de la resistencia en el espíritu, ¿no? Y de cómo fortalecer las fuerzas espirituales del pueblo para dar batalla y que está totalmente vinculado con las expresiones artísticas y con la resistencia cultural. Por eso para él estas falsas ideologías o estas literaturas y formas artísticas que respondían a la dependencia debían ser combatidas. Creo que ahí hoy pensar nuestras crisis espirituales, pero también nuestra potencia creativa como pueblo, es parte de la resistencia de la etapa. Tal cual. Y yo creo que un quinto elemento, ya para ir cerrando, sería el desarrollo de un método de análisis, ¿no? Él adhiere una mirada marxista, pero nunca tuvo un marxismo cerrado, todo lo contrario. Recién decíamos fuera de cámara que tiene cosas de Gramsci, tiene cosas de un Mariátegui, ¿no? El gran pensador peruano, tiene cosas de esos, de un Lenin, a quien él reivindica mucho, muchas veces lo menciona como el pensador de la cuestión nacional dentro del marxismo. Entonces, un método de análisis materialista, pero no reduccionista, que es capaz de ver la complejidad de lo real, ¿no? Ver la interacción entre la cultura, la economía y la política. No hablamos, pero él también acá tiene estudios de economía. Entonces, esa audacia intelectual de no reproducir dogmas sin pensarlos, sino reproducir, en todo caso, o aplicar un método de análisis con una mirada muy clara, que en este caso, en el caso de Hernández Arregui, diríamos que es su marca del orillero, su marca de origen, que es la síntesis entre nacionalismo, que es una escala nacional latinoamericana, esto está clarísimo, Hernández Arregui, nacionalismo y la cuestión social, la cuestión de clase, la mirada más desde el punto de vista marxista del análisis y de la perspectiva revolucionaria, ¿no? Esta síntesis, creo yo, es el gran aporte intelectual de Hernández Arregui.